¿Ah? Sí. Bueno, vamos con esta última partecita. ¿Está? ¿Qué es el índice de frecuencia y el índice de gravedad y de accidentes? ¿Está? Todo esto ya pasa con cálculo matemático dentro de una empresa. Voy a tener que tener en cuenta la cantidad de trabajadores que voy a tener, ¿no es cierto? En el momento que sufran accidentes o en el momento de que no asistan a sus lugares de trabajo, la cantidad de días de certificado, las faltas que tengan, pues todo eso me va a representar ¿qué cosa? Me va a representar plata perdida por él, en este caso por el empresario, o días perdidos de trabajo. ¿Tá? Recuerda que en su momento le había dicho que los días de trabajo son importantes. ¿Por qué? Porque yo en un día elaboro cierta cantidad de elementos o produzco cierta cantidad de un material, supongamos en un día. Esa producción en ese día me representa un monto. Un monto en X pesos. Supongamos el que hace ladrillo. ¿Cuántos ladrillos se puede hacer en un día? Si tengo digamos, una empresa montada de ladrillo cerámico, por ejemplo, o el ladrillo hueco, voy a tener una producción más o menos entre 500 y 1000 ladrillos por día de producción. ¿Tá? Pero con una cantidad de empleados de ¿cuánto? De por lo menos 6 personas. O sea, 6 personas me van a elaborar 500 ladrillos en un día. ¿Ah? ¿Qué quiere decir si de estas 6 personas tengo 5? ¿Cuántos ladrillos me van a elaborar estas 5 personas? ¿Cómo? 350. Nos estaban dando recién hace un ratito con la profesora de química regla 3 simple. Sí, pero no olvidé otra vez. ¿Cuánto ladrillo entonces se produciría con 5 empleados? ¿Y cuánto se produce por día? 500 ladrillos. Por día, 5 empleados, 100. O sea, 400 ladrillos. ¿Cómo? 400 ladrillos. 400 ladrillos, ¿seguro? 100 ladrillos por cada. Y si 100 produce cada empleado, si son 5 empleados, si eran 6 empleados, menos 5. Son 6 empleados, Ajá. que equivale a 500 ladrillos. Ah, ahí ya. ¿Está? 5 empleados, ¿cuánto va a ser? Calculadora. 83. ¿Cómo? 83. 83. Y ahí pone 83 por 6. Hacemos. Esto va a ser igual a 5 por 500 dividido 6. Sí, eso no sé, profe, nosotros no aprendimos todavía. La regla de 3 simple. 416. 400 ¿cuántos? 416. 16 ladrillos. ¿Ah? O sea, una persona que no esté un día, estoy perdiendo ¿cuántos ladrillos? 84 ladrillos. 84 ladrillos cada persona. ¿Y cuánto vale cada ladrillo? Hoy en día. Supongamos que cada ladrillo valga, como dijo la compañera, 100 pesos. Ah, el hueco. El hueco. Sí, no me hace grande la ladrillo. El ladrillo hueco, 100 pesos. 84 ladrillos, ¿cuánto es en pesos? 8.400 pesos perdidos en un día. ¿Ah? En un día. Supongamos que este empleado que me falta presentó 5 días. Vieron que lo común, por ahí si nunca realizaron una actividad laboral, pero lo común era el médico y pedirle 5 días de certificado médico para no trabajar. 42.000. Va a ser por 5. En total me va a dar ¿cuánto? 42.000. 42.000 pesos.
No lo ponen en el Perdido en esos 5 días que el empleado no quiso ir a trabajar. O que se lastimó, o que se cansó. La señora este que le pasó eso en la mano, eso no. ¿Cuántos días de incapacidad va a tener? La mano no se recupera. Meses de recuperación. Si hay que se recupera. Supongamos que en el mejor de los casos 6 meses de recuperación. Son 6 meses que este trabajador no va a trabajar, no va a producir, pero sí Va a cobrar. va a cobrar. Y son 6 meses que la empresa, Pero si no penaliza el trabajador. si se llega a determinar. Si con esa planilla que yo tengo ahí, que hice la investigación, porque yo me voy a dedicar a la investigación. Yo voy a hacer la investigación. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ser el especialista en higiene y yo voy a realizar la investigación de por qué pasó el accidente. Y de ahí empieza, ¿no es cierto?, mi parte investigativa. Voy a ver cómo pasó, quién estaba cerca y empezar con el primer análisis. Y a ver cómo se puede desarrollar o cómo se podría haber evitado eso. Mucho de lo que es el resultado de esa investigación, ¿no? Si el ART o el empleador se va a responsabilizar por ese accidente, va a depender de mi investigación. ¿Qué quiere decir? Mi investigación no fue buena y va a pagar el propietario. Claro, ahí paga, digamos, el dueño Bien. el empleador pierde todo. El empleador pierde. El empleador tiene una aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Qué asegura? Asegura al trabajador y asegura a la empresa. Pero ¿qué pasa? Para asegurarle pide una cierta cantidad de requisitos que debe cumplimentar la empresa para que en el momento que llega a pasar un accidente, el seguro le pague al empleado. O sea, lo único que va a perder la empresa siempre va a resultar perdiendo. ¿Pero qué va a perder la empresa? Simplemente no contar con esa mano de obra por ese tiempo. Pero el resto de los gastos, la indemnización, la parte ortopédica, médico, curación y demás, va a cubrir la RT, la aseguradora de riesgo de trabajo. Se va a responsabilizar. Bien, el índice de frecuencia de accidentes, uno de los factores importantes a determinar a veces en los lugares de trabajo. El índice de frecuencia de accidentes me indica qué cosas. Es un indicador acerca del número de siniestros ocurridos en un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir? La cantidad de accidentes que sucede en un periodo, en un lapso de tiempo. Van a ver que este lapso de tiempo se la entiende como 1 millón de horas hombre de exposición al riesgo. 1 millón de horas hombre de exposición al riesgo. ¿Qué significa esto? Vamos más adelante. Para nuestro cálculo de índice de frecuencia, ¿qué quiero saber? ¿Cuántos accidentes ocurren en 1 millón de horas hombre de exposición al riesgo? Es un balance. Es un balance. Es un balance para saber cuántos accidentes ocurren en la empresa. Bien. Para calcular esto, primero necesito determinar el número de accidentes. ¿Qué quiere decir? Supongamos, por decirlo, mi empresa tiene, por ejemplo, 300 trabajadores. Y en el periodo de análisis ocurrieron 30 accidentes. ¿Recuerdan qué era un accidente? ¿Recuerdan qué era un accidente? Cuando salía lastimado el trabajador. Bien. Voy a tener una constante que es el tiempo de análisis, que es 1 millón. Y abajo va a ser el total de horas hombre de exposición al riesgo. El 1 millón es una constante, no es una constante de tiempo, 1 millón de horas. Esto es el total de
exposición que van a tener los trabajadores. ¿Quiénes van a ser los trabajadores expuestos? O sea, las horas del trabajador expuesto se mide en la persona que estuvo al frente de una maquinaria durante cierto tiempo. ¿Qué quiere decir? Para calcular esto tengo que sacar la persona que no fue, la que llegó tarde, la que estaba de certificado médico, la que no estuvieron expuestos, ¿no es cierto?, al trabajo, al riesgo. El riesgo siempre se lo entiende como el puesto de trabajo. ¿Ah? Se descuenta esa cantidad, ¿no es cierto?, de la cantidad total de horas que se trabajó en esa empresa. ¿Ah? ¿Se entiende más o menos? Avanzamos un cachito más.